¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año, y en este video hablaremos acerca de los músculos del antebrazo y los músculos de la mano. Empezando con los músculos del antebrazo, me quiero enfocar más que nada en cómo se aprenden a sus funciones, porque su función viene, bueno, su nombre las dice, pero únicamente en el antebrazo tenemos 20 músculos, más que en demasiadas partes del cuerpo, son 8 en la parte anterior, 2 en la parte posterior, y es más importante que se aprendan cuáles son y cuáles están en parte anterior y cuáles están en parte posterior, que cada uno. Así que para eso hice una tabla que espero que les sirva y vamos a empezar con los músculos anteriores del antebrazo. Los músculos anteriores del antebrazo los vamos a dividir en 4 capas. Tenemos la capa superficial, que vamos a tener 3. Un flex, bueno, y todos los músculos del antebrazo de la parte anterior son flexores, ¿ok? Vamos a tener un flexor cubital del carpo, y si tenemos un flexor cubital, vamos a necesitar del otro hueso, que es el flexor radial del carpo, y vamos a tener, bueno, vamos a tener también, se supone, el palmar largo. Un 40%, 40-50% de la población tiene, pero también se considera que es la parte del antebrazo, ¿vale? Que tenemos un flexor cubital y un flexor radial. Seguimos con una capa un poquito inferior, que tenemos el pronador redondo y un flexor superficial de los dedos. Si tenemos un flexor superficial de los dedos, que es el que sigue, un flexor profundo de los dedos. Y también en este vamos a meter un flexor largo del pulgar, así que si tenemos un flexor largo del pulgar, también vamos a tener un flexor corto, pero este sí no entra dentro de la parte de los músculos del antebrazo, ya lo veremos por qué. Pero el músculo más profundo del compartimento anterior del antebrazo es el pronador cuadrado. Tenemos un pronador redondo y un pronador cuadrado. Ok, tenemos nuestros primeros 8 músculos. Así que ahora vamos a pensar al revés. Vamos a pensar en la parte posterior, así que si tenemos un flexor cubital del carpo y un flexor radial del carpo, ¿qué necesitamos? Un extensor. Voy a cambiar esto aquí al ladito para que se alcance a ver mejor. Si tenemos un flexor cubital del carpo, vamos a tener un extensor cubital del carpo. Y si tenemos un flexor radial del carpo, también vamos a tener un extensor radial del carpo, pero este lo vamos a dividir en dos, en extensor radial corto del carpo y en extensor radial largo del carpo. Lo seguimos con los pronadores. Si tenemos un pronador, ¿qué también vamos a necesitar? Supinar. Así que no vamos a tener un músculo, se van a, como por así decirlo, unir los dos pronadores y vamos a tener un supinador. Pero recordemos que, o sea, el supinador se encarga así de supinar, pero el supinador más potente del antebrazo es el bíceps braquial. No, aquí vamos a tener los flexores superficiales de los dedos. Bueno, los flexores de los dedos, el superficial y el profundo. Y los vamos a dividir en 3. Ya no va a ser de que extensor superficial de los dedos y extensor profundo. Tenemos un extensor de los dedos nada más y vamos a tener 2 dedos importantes. Un extensor del índice y un extensor del meñique. Y ya para terminar vamos a tener un flexor, bueno, el flexor largo del pulgar se va a dividir en 3, en un abductor del pulgar y en 2 extensores, un extensor largo y un extensor corto. Lo más importante de esto es que estos 3 músculos en conjunto se conocen como la tabaquera anatómica. Ahorita vamos a explicar bien sobre eso. Y ya para terminar, tenemos 2 músculos que se consideran extra. Muchas personas no los consideran parte del antebrazo, otras sí, pero a mí sí me gusta ponerlos aquí porque 20 es un número más redondo. Y tenemos el brachiorradial, que es el único flexor que se encuentra en la parte posterior del antebrazo, y el anconio. Y esta es la manera más fácil de aprenderse los músculos del antebrazo, la verdad. Y ahora vamos a pasar con la inervación. La inervación, la verdad, es muchísimo más fácil, ya que tenemos 3 músculos, o 3 nervios importantes, perdón. Tenemos el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. El nervio mediano se va a encargar de inervar la mayor cantidad de los músculos del compartimento anterior del antebrazo, a excepción por 2. El flexor cubital, como su nombre lo dice, pues está inervado por el nervio cubital, y la mitad del flexor profundo de los dedos. Por eso puse la mitad de las palabras en un color y la otra mitad en otro. La primera mitad del flexor profundo de los dedos de la parte radial está inervado por el nervio mediano, y la parte cubital, los que se encuentran más cerca de la parte del cúbito, es decir, el meñique y el cuarto dedo, están inervados por el nervio cubital. Y la parte posterior es demasiado más fácil, ya que todos están inervados por el nervio radial. Y así es una manera demasiado sencilla de aprenderse todo esto. Ahora sí, vamos a hablar bien acerca de cada uno de ellos. Tenemos, bueno, mientras voy hablando y moviendo la cámara, tenemos el flexor. Recordemos que tenemos el flexor cubital y el flexor radial del carpo. Estos son encargados exactamente de lo que dice su nombre, la flexión y la aducción de la muñeca. Y también tenemos el palmar largo, que también se encarga de la flexión. Aquí tenemos ahora sí los músculos. Tenemos
el pronador redondo, nada más que aquí, recordemos que no está en esta capa, el flexor radial que va por el radio, el flexor cubital que va por el cúbito y el palmar largo que va por el medio. O sea, ¿cómo pueden saber si tienen el palmar largo? Si hacen tensión en la parte de la muñeca y tienen como una línea en la parte literal del medio, significa que sí tienen el palmar largo. Esta cámara todavía le estoy agarrando la onda, pero creo que así ya me va a seguir. Se supone. Ok. Sí. Sí, ok. Bueno, si eso suma, así está muchísimo mejor. Pero, ok. Luego sigamos con la parte del pronador redondo, que recordemos que esta forma parte de la segunda capa, que se origina del epicóndilo medial, inervado también por el nervio mediano y pues se encarga de la pronación. Recordemos que no es el pronador más potente, pero está encargado de la pronación. Luego también tenemos el flexor superficial de los dedos. Este es en la capa 2. Se va a encargar de la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales. Aquí tenemos. Y luego tenemos el flexor, ahora sí, ya el flexor profundo de los dedos, que recordemos que es el que tiene la doble inervación, el nervio mediano por la parte lateral y el nervio cubital por la parte medial, es decir, por la parte de acá. Luego tenemos también el flexor largo del pulgar, que se va a encargar exactamente de lo que dice el nombre de flexionar el pulgar. Aquí tenemos también los músculos para que luego los puedan checar. Y ya para tener tenemos el pronador cuadrado, que como su nombre lo dice, está encargado de la pronación. Ahora hablando de la parte posterior, aquí no me voy a ni siquiera detener en la inervación, pero tenemos los extensores. Recordemos el extensor cubital del carpo y los extensores radiales, que es el corto y el largo. El extensor radial corto se origina del epicóndilo lateral, pero el extensor radial largo se encarga de la de la cresta supracondilia, es decir, arribita. Todo esto se van a encargar de la extensión y la aducción de la muñeca. No, también tenemos el extensor de los dedos, el extensor del índice y el extensor del meñique, que se van a encargar literalmente de lo que dice su nombre. Y ahora entramos con la tabaquera anatómica. ¿Qué es la tabaquera anatómica? Esto ya no me sirve mucho lo del zoom, pero voy a acercar. Cuando hacemos un poco de fuerza en los dedos, como quiere seguir a mí, no, no se va a poder. Bueno, hagan fuerza en los dedos y se debe ver un hoyo en esta parte de aquí. Ahí se alcanza a ver. Yo la tengo muy marcada. Y esta tabaquera era usada en los tiempos, si mal no me acuerdo, en el siglo XIX, para poner ahí sustancias como el tabaco y luego poderse hacer sus cigarros ya. Pero este va a estar conformado por tres músculos: el extensor corto y largo del pulgar y el abductor del pulgar. El aductor del pulgar no, ese es un músculo intrínseco de la mano, es un músculo de la tenaza, pero ya luego vamos a hablar sobre esos. Y todo esto, pues su función ya los dice ahí mismo. Esta es la tabaquera anatómica, los tres músculos que lo conforman. Y ya para terminar, tenemos el supinador y los dos que ya les había dicho que no, que puede que sí o puede que no los incluyan en esto. El supinador pues está encargado de la supinación y el blanco radial es el único flexor de la parte posterior del antebrazo, recuerden. Es un flexor de la accesorio de la articulación del codo y el anconio se encarga de la abducción de la ulna. Y ahora sí ya vamos a seguir con los músculos intrínsecos de la mano o de los dedos. Nada más para hacer un pequeño énfasis en estos mientras voy viendo si puedo hacer que se haga el zoom. No, no puedo. Los músculos intrínsecos de la mano vamos a tener que es el palmar corto, sí lo tiene toda la población, se supone, los interóseos, el adductor del pulgar, que recordemos que no forma parte de la tabaquera anatómica, los músculos de la eminencia tenar, perdón, y de la eminencia hipotenar, que son otros tres, y los lumbricales. Pero más que nada, quiero hacer una pequeña comparación aquí con los músculos que acabamos de ver. Los extrínsecos de la mano son los que están encargados del agarre potente. Los extrínsecos de la mano son más que nada también los de músculos del antebrazo. Y el agarre potente, ¿a qué me refiero? A cuando las personas van a escalar, necesitan un agarre no tan preciso, pero potente. En cambio, el agarre preciso son por los músculos intrínsecos de la mano y son los que están encargados de, por ejemplo, hacer movimientos más precisos en una cirugía o, por ejemplo, al momento de tocar el piano. Todos los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el nervio cubital. También es mucho más fácil, excepto estos dos, los de la eminencia tenar y los lumbricales laterales. Pero eso ahorita los vamos a ver, pero es un poco de contexto general. Ok, ahora sí, hablando de la mano, tenemos el palmar corto. Recordemos que el palmar largo es el que no lo tiene toda la población, pero el palmar corto sí. El palmar corto se encarga de mejorar el agarre inervado por el nervio cubital. Recuerden que no es una de las excepciones. Y se origina de la aponeurosis palmar.
Luego también tenemos el aductor del pulgar, que tiene dos cabezas, la cabeza oblicua y la cabeza transversa. La cabeza transversa se origina del tercer metacarpiano y la cabeza oblicua de la cabeza y la base del segundo y tercer metacarpiano y se encargan de, como su nombre lo dice, aducción del pulgar. Ahí está. Tenemos que, este es el aducción y este es el palmar corto. Luego tenemos los músculos de los dedos. Tenemos los interóseos dorsales, interóseos palmares y lumbricales. Tenemos 4. ¿Por qué 4 y no 5? Porque nada se encuentran 1, 2, 3, 4. Acá, entre los dedos. El origen de los interóseos dorsales son las caras adyacentes de los metacarpianos y se insertan en la base de las falanges de los dedos índice, medio y anular. Todos estos están inervados por el nervio cubital y se encargan de la abducción. Interóseos dorsales de la abducción y los interóseos palmares de la aducción, es decir, dorsales hacia adentro, hacia afuera, los palmares. El origen de los interóseos palmares de los lados de los metacarpianos y se insertan en los capuchones extensores del pulgar, índice, anular y meñique. Inervado también por el cubital y como ya les había comentado, su función es la aducción. Luego tenemos los lumbricales, que estos se originan, esto es muy importante, que son de los pocos músculos que se originan de tendones. Se origina del tendón del flexor profundo de los dedos y se inserta en los capuchones extensores igual del índice, anular, medio y meñique. Y lo más importante es que este también tiene una doble inervación dependiendo del lado. Tenemos la parte medial, que es inervada por el nervio cubital, y la parte lateral, que este es inervado por el nervio mediano. Una de las únicas dos excepciones que tenemos y tienen función de flexión y de extensión. Flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y extensión de las interfalángicas. Aquí tenemos fotos. Esto es una breve mnemotecnia. SABIT, separa, abduce, interóseos dorsales y los palmares, recordemos que es aducción. Recordamos que este es el tendón, así que si es de tendón, acá son del flexor profundo, son los lumbricales. Ahora sí, los músculos de la inminencia tenar es la otra excepción que teníamos, recuerden, y está conformada la inminencia tenar por 3 músculos. Por el oponente del pulgar, el abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar. Recordemos que el abductor largo del pulgar forma parte de la tabaquera anatómica, pero este forma parte de la eminencia tenar. El origen del oponente del pulgar es en el tubérculo del trapecio y el retináculo flexor, un nombre bien curioso, y se inserta en la superficie palmar del primer metacarpiano. Tiene una función de la rotación medial del pulgar y el abductor corto, ahora sí hablando, se origina del escafoides y trapecio. Recordemos que el escafoides y trapecio forman parte de los músculos del carpo. Recuerden que son 8 y ya tienen el video de la parte del esqueleto apendicular en la parte de la porción superior. Inervado por el nervio mediano, los 3, recordemos que es la excepción, y el abductor pues se encarga de la abducción del pulgar. Luego el flexor corto también, ya no me voy a meter tanto en el trapecio, el tubérculo del trapecio, inserta de la falange proximal del pulgar y se encarga, pues como su nombre lo dice, de la flexión. Ahora la eminencia hipotenar es literalmente lo que ahorita estamos hablando, por así decirlo, de aquí. Y ahora vamos a hablar acá, de la parte hipotenar, la parte, por así decirlo, del meñique. Así, nada más para que la cámara me siga. Ok. Tenemos el músculo oponente del meñique que se origina del gancho del ganchoso. Recordemos que esto era muy importante que les dije porque sirve como origen de muchos músculos. Más importante, el oponente del meñique, y todos recuerden que es el carpo. Si bien se acuerdan, el gancho del ganchoso es de la parte distal y de la parte proximal se puede considerar el pisiforme. La inserción del oponente del meñique es la cara medial del quinto metacarpiano y todo esto sí ya son inervados otra vez por el nervio cubital. ¿Cuál es la función del oponente del meñique? La rotación lateral del quinto metacarpiano del meñique. Luego, tenemos el abductor del meñique, que se origina del hueso pisiforme y su función es la abducción, como su nombre lo dice, y el flexor corto aquí me equivoqué, es el flexor corto del meñique, que se origina del gancho del ganchoso y se encarga de la flexión del meñique. Tenemos las dos partes, la parte de la eminencia tenar y de la eminencia hipotenar. Y ya con eso terminamos este video y en el siguiente hablaré sobre los músculos del tórax y del diafragma. Veré si para el siguiente video ya puedo arreglar esta de la cámara y que se quite tantito el zoom, pero muchísimas gracias por verlo. Cualquier duda, comentario, lo que sea, no tengan pena en decirlo y espero que les sirva más que nada lo de la parte de los músculos del antebrazo, que me sirvió muchísimo a mí aprendérmelo con esa tabla. Que tengan un excelente día.